Proceso, cuando tú empiezas a mirarte dentro y empiezas a quitarte todas las etiquetas que nos han puesto, llega un momento en el que no quieres etiquetarte, ¿no? Creo que cuando las personas llegamos a entender y comprender que nada es erróneo, ni nosotras mismas somos erróneas, y acogemos la vida tal cual es, creo que ese es el éxito, estar en paz. Bueno, al final las circunstancias que vienen a mi vida me vienen a enseñar para que yo siga mi camino, y mi camino es ser, ser tú, quién eres, no lo que te han dicho, cómo tienes que ser. Vivir en coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Bienvenida, Updeater. Soy Johansson, autora del Poder del Éxito a tu alcance. Y esto es Updeata, un espacio creado para recordarte que el éxito no es un destino, es un camino. Aquí hablamos de procesos reales, de lo que duele y de lo que transforma. Celebramos la luz, pero también honramos la sombra, porque ambas forman parte del viaje. Hoy venimos con un tema que me toca el corazón, la vulnerabilidad como camino hacia el éxito interno. Y para profundizar en él, me acompaña una persona que lo encarna de una forma muy auténtica. Bienvenida, Beata Isabel. Gracias por la invitación y un placer estar aquí. Antes de arrancar con el cuestionario, me gustaría que explicaras tú misma quién eres, lo que tú quieras decir. Wow. Claro, en un proceso, cuando tú empiezas a mirarte dentro y empiezas a quitarte todas las etiquetas que nos han puesto, llega un momento en el que no quieres etiquetarte, ¿no? Pero claro, cuando te tienes que presentar o tienes que decir a las personas lo que haces o a qué te dedicas, pues al final tienes que poner palabras, ¿no? Y expresar para que de alguna manera el otro entienda y comprenda desde dónde estás tú y desde dónde acompañas. Mi trabajo es acompañar a las personas a que se vean, a que se quieran, a que se amen, en definitiva, que sean conscientes de sí mismas y que amen todas las partes de sí mismas, ¿no? En ese trabajo también de sombra, ¿no? De que aquellas cosas que hemos negado. Y en ese camino, pues he escrito un libro que para mí ha sido mi propio proceso de aprendizaje y que nos lleva a la vulnerabilidad, y cuando conectas con la vulnerabilidad nos lleva a la divinidad, a la conciencia que realmente somos. Y entonces ahora mismo estoy en eso, ¿no? En esa divulgación de esa vulnerabilidad para que las personas conecten con ese campo, con esa conciencia, con su propio gurú interno, y puedan entender que su vida tiene sentido, que puedan entender lo que les sucede y que se sientan acompañados y acompañadas. Podríamos decir que en este momento en el que hay muchas cosas fuera que nos distraen y que nos hacen vivir en el miedo, mi trabajo sería acompañar a las personas a que se miren dentro y vean todo el amor y la confianza que hay en ellas, y que se den guiar por esa conciencia en este momento, en estos momentos que estamos viviendo. Creo que ayudas mucho a todas las personas que se acercan a ti o que se acercan a tu libro, porque es muy importante mirar adentro. Y Mm. Beata ha nacido por y para eso, para que nuestros oyentes, los Updeaters, puedan darse cuenta de la importancia que tiene lo que tenemos adentro, porque estamos todo el día mirando afuera, mirando sobre todo a día de hoy una pantalla o cosas muy similares y no nos permitimos ese espacio. Entonces el que alguien se pare a mirarse a sí mismo y al igual que lo hace a sí mismo lo haga con los demás, me parece algo increíble. Vamos a empezar con unas preguntas generales que hago a todas Ujú. las personas invitadas y me gustaría preguntarte primeramente qué significa para ti el éxito desde dentro. Fíjate que cuando, no, con la pregunta, ¿no? Me resuena la palabra éxito. Y ahí nos vamos, ¿no? Nos vamos con todas las connotaciones que podemos tener desde fuera. Entonces digo, vale, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es realmente el éxito? Pues vivir en coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Creo que eso es fundamental, la coherencia, porque cuando hay coherencia, tu vida cobra sentido, entiendes y comprendes para qué estás aquí, y también cuando no estás en coherencia te das cuenta de aquello
que todavía no está encajado, ¿no? Estar en equilibrio contigo misma y con el contexto y con todo lo que sucede. Creo que al final ese equilibrio y esa coherencia es paz, ¿no? Cuando encuentras la paz, no porque haya paz fuera, sino porque encuentras esa sabiduría interna de entender que todo tiene un sentido. Entonces, para mí ese es el éxito. Creo que cuando las personas llegamos a entender y comprender que nada es erróneo, ni nosotras mismas somos erróneas, y acogemos la vida tal cual es, creo que ese es el éxito, estar en paz. Estoy muy de acuerdo contigo, porque la verdad que siento lo mismo. Cuando tú estás en paz dentro, cuesta mucho estarlo y cuesta mucho verlo también, pero sí que es verdad que el escenario cambia totalmente. Ahora quiero ir un poquito más profundo. ¿Cuál ha Ujú. sido una de tus grietas más importantes y qué luz salió de ella? Pues yo creo que la grieta más importante, porque además coincidió en el momento en el que yo me estaba formando como coach, o sea, fueron como de la par, fue mi divorcio. Y porque para mí, claro, estamos hablando del fuera, el dentro, el espejo. Entonces, para mí mi pareja era un reflejo, ¿no? Y entonces al entrar en esa crisis, fue una oportunidad que tuve para verme y a mí el regalo que me dio el divorcio fue darme cuenta de ese espejo, de que el otro no existe, de que todo es una proyección de donde tú estás y fuese el regalo, ¿no? Porque darme cuenta y decir, todo lo que estás viendo es tu sistema de creencias, es tu mundo, porque no hay tanta diferencia entre fuera y dentro, porque al final es esa proyección. Y yo me acuerdo una vez, ¿no? Que había tenido un desencuentro con esta persona y yo me fui al monte a caminar y yo me estaba repitiendo, no ve su jaula, no ve su jaula de cristal, no ve su jaula de cristal. Y en un momento fue, no veo mi jaula de cristal, no veo mi jaula de cristal. Y entonces ahí fue como, ¡buah! ¿No? Para mí fue el espejo, el verte, no ver solamente aquello que tú quieres ver de ti, sino verte completa, ver también esas partes que no quieren ver de ti. De alguna manera descubrí una manera de empezar a mirar la sombra. El cómo a veces igual vemos en los demás y no somos capaces todavía de ver en nosotros mismos. Sí, Entiendo que al el final, proceso de coaching, el estar estudiando en ese momento, imagino que fue como una especie de llave para ti, para ayudarte a poder verlo, o venías ya con dudas, por decir de alguna manera. tomar la decisión fue un proceso de 2 años, fue bastante posterior después, pero cuando las piezas no encajan, ¿no? Entonces cuando empiezas a buscar, y yo creo que al final el coaching, el PNL, los registros acásicos, la bioenergética, todas las herramientas que yo he encontrado, que han venido a mí, más que yo he encontrado, que han venido a mí, han sido para de manera inconsciente que yo necesitaba para sanar yo para yo ponerme en ese lugar de poder acompañar también a otros, ¿no? Entonces, si yo me veo, puedo acompañar a otras personas a que se vean. Entonces, desde la mente puedes empezar, ¿no? Como tratar de ver esa linealidad y tratar de ver como los hitos, pero realmente el tiempo, el espacio-tiempo es circular, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió antes? No lo El sé. huevo o la gallina, Realmente, totalmente. sí, Es sí, así, es sí, como un no lo ciclo. sé. Entonces, no se trata de entender desde la mente, sino saber y acoger que esa sabiduría, ¿no? Esa conciencia que siempre va un paso por delante nuestro, nos marca los tiempos, aunque aparentemente no tengan sentido, pero desde esa circularidad están cogiendo forma, están teniendo forma. Me parece muy bonito lo que cuentas, porque en algo que podría verse o sentirse como malo o doloroso, te has quedado con esa parte buena y bonita, que es el volver a ti. Y el reencontrarte contigo misma y vivir desde esa verdad que a veces no nos permitimos ver más allá porque la tapamos en la queja o en echar la culpa al que tenemos al lado o enfrente. Y me parece muy bonito que lo compartas de esta manera. Pero para mí fue un proceso muy interesante de verme y de asumir mi propia responsabilidad, porque al final el espejo es eso, es asumir tu propia responsabilidad. Y de hecho tuvimos conversaciones
quizás también el hecho de que yo estuviera en ese proceso, ¿no? de aprendizaje con herramientas, de verme desde otro lugar, también ayudó a que ese proceso fuera mucho más consciente. Entonces se diera desde otro lugar, teniendo conversaciones que quizás no hubieran tenido, no hubiera habido cabida si una de las partes no hubiera sido, estuviera de esa predisposición. Y dio lugar a conversaciones muy hermosas, entonces hizo que ese duelo fuera desde otro lugar, ¿no? Y yo me acuerdo que 2 años después tuve una conversación con esta persona en el que yo le pedí perdón, no por haber, o sea, no quiero seguir en esta relación, sino por mi inconsciencia, por todo aquello que yo había señalado hacia él y que era mi propio trabajo interno. Me parece muy necesario escuchar lo que has dicho, porque muchas veces nos cuesta reconocer justamente eso, que estamos viendo en el otro lo que no podemos cambiar de nosotros o lo que no logramos ver de nosotros mismos. Me parece muy necesario escucharlo así. Claro, y es que a veces nos enfadamos con el otro, con la otra persona, porque no cambia, porque no cambia, porque no cambia, porque claro, lo que estamos viendo nos está enseñando el cambio que tenemos que hacer nosotras y nosotros. Es decir, el cambio siempre es nuestra mirada, es nuestra manera de vernos, nuestra manera de estar, porque lo que ves nos está invitando a cómo tú no te estás amando. El otro no te tiene que amar. Te tienes que amar tú y a medida que tú te ames, subes tu vibración, tu energía y entonces quizás esa persona ya no tiene cabida o quizás invitas a que esa persona también haga ese cambio de vibración. Entonces, al final la responsabilidad siempre es tuya. Aquello que ves es algo que te está invitando a ti a sanar, a curar, a amarte. Al otro le tienes que dejar en paz. Voy a lanzarte otra pregunta. No sé si quizás esté ya respondida con lo que me acabas de contar o si quizás Ujú. pueda haber otro momento. ¿Hubo un momento que cambió tu forma de verte o de vivir? En este proceso, ¿no? de que yo decía de adquirir herramientas, o sea, en todo este proceso de conocimiento, de autoconocimiento que yo llevo, consciente de ello, 16 años, la vida nos pone desde el minuto cero o antes. En una de las herramientas que yo me encontré fue el Tantra. Y con esta herramienta fue increíble porque yo había trabajado mucho desde herramientas, desde plano mental o emocional, pero no había encontrado herramientas realmente desde la corporalidad, ¿no? Desde la presencia y desde el sentir. Sí, desde la meditación, pero no desde propiamente como del sentir. Entonces, cuando entré en el Tantra, fue una dimensión totalmente distinta. Y yo me acuerdo de una dinámica en la que yo sentía miedo, 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 o sea, todo mi cuerpo, toda mi piel respiraba miedo. Y luego, después de esa meditación que nos llevaba a donde cada uno fuéramos, o sea, a habitarnos, a ver lo que había ahí, en mi caso había miedo, y en ese compartir, o sea, fue como miedo, ¿no? Y miedo a que, y me empecé a dar cuenta de que realmente tenía miedo a todo, incluso miedo a mí misma, ¿no? Entonces, ver esa sombra que habitaba en mí, aquello que no había mirado, fue muy liberador, muy liberador, porque verlo, acogerlo, atenderlo, hace que se disuelva. Entonces, para mí fue muy transformador el ver mi sombra, además desde aquella manera, ¿no? Desde cómo te invita el Tantra, desde la presencia, desde el amor, desde el no juicio. Entonces, para mí fue uno de los regalos, pero el Tantra para mí me trajo muchos regalos. Por decir de alguna manera, empezaste a salir de tu jaula sin saber que estabas en una jaula y empezó a darte miedo ese mundo exterior y poco a poco hizo darte cuenta de la jaula en la que vivías, en cierto modo. Claro, porque en el cuerpo habita todas las memorias, todos nuestros recuerdos, eso es nuestro disco duro, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de lo que alberga el cuerpo, porque tú vas desde la mente con esa máscara y no ves nada, ¿no? Pero luego hay dolores, luego hay síntomas, luego hay malestares, luego hay circunstancias, ¿no? Entonces cuando tú escuchas a tu cuerpo y entras en la dimensión del cuerpo y vas más profundo, entonces, claro, te das cuenta, ¿no?
de todo lo que hay dentro. O sea, no es que seas consciente de la jaula, te das cuenta de todo lo que hay dentro de la jaula, de todo lo que has guardado allí, de todo lo que nos ha permitido expresar, de todo ese sistema cultural, educación social que reprime, ¿no? Y tú por sobrevivir decides meterlo en esa jaula, ¿no? Y cuando lo ves, dices, bueno, en esa responsabilidad, dices, pues ahora me ocupo yo de ese miedo, ahora es totalmente mi responsabilidad. Nos ponemos la máscara y vamos solventando todo lo que nos va pasando y llega un momento que es como, ¿y qué había debajo de la máscara? Sí, llega un momento en que no es sostenible. Esa coraza va cogiendo kilos y kilos y kilos y kilos y llega un momento en que o te ahogas, no puedes caminar, no puedes respirar, no puedes avanzar y entonces solamente toca mirar dentro de esa coraza y ver y entonces vas abriendo, ¿no? Vas abriendo cositas, vas quitándote partes de esa coraza, de esa máscara y entonces vas sintiendo alivio y el hecho de tomar esa responsabilidad es que puedo hacerlo porque está a mi disposición. A veces no puedo hacerlo sola y necesito que me acompañen. Entonces, una vez que ya adquieres herramientas, pues tienes otra facilidad también para no seguir adquiriendo ese peso o esa sombra. Entonces, la vida, para mí, el mayor, aparte, ¿no? de todos los espejos que nos encontramos en nuestra vida, es la vida propia que te está mostrando constantemente dónde tienes que responsabilizar. Sí, aprender a soltar por un lado y aprender a ver por otra las señales que se te van cruzando en el camino. Eso es. Me gustaría preguntarte, en todo este proceso interno que has atravesado, si tuvieras que elegir una idea, una frase o un pensamiento que te ha acompañado en él, ¿cuál sería? Pues mira, me viene que el otro no existe. Yo creo que ha sido el mayor descubrimiento, o sea, dentro de todo ese proceso es el otro no existe. O sea, es que eres tú en todo. O sea, y hay diferentes niveles en el otro no existe, porque muchas veces cuando le explicas a las personas el otro no existe, de cómo que no lo existe, si yo lo veo, está ahí Entiendo. físicamente, ¿no? Digo, el cómo tú lo ves, el cómo tú lo respiras, el cómo tú lo entiendes, es tuyo, no es del otro, ¿no? Y luego, más allá, más allá, más allá, porque cuando tú empiezas a entrar en el campo de la espiritualidad, al final está arriba, ¿no? Del todo, cuando llevamos ciertos procesos, la espiritualidad, la conciencia. Entonces, claro, te das cuenta de que somos todo unidad, ¿no? Entonces, en unidad solamente hay uno, y como hay uno, no existe el otro, porque somos todos conciencia, somos todo unidad, ¿no? Entonces, hay como diferentes niveles. Y yo creo que sí, que para mí el otro no existe. En cada una de sus niveles ha jugado un papel muy importante en mi conciencia de mí misma. Me parece muy interesante cómo lo has contado. Lo he sentido como que no existe la verdad, que la verdad al final es la suma de todas las verdades. Y en este caso lo veo como similar, como el otro que tú ves no existe porque otra persona lo ve diferente, otro diferente, cada uno lo ve desde sus propias gafas. Entonces, la plena realidad es como la suma de todo o la resta de todo también, quizás. Sí, yo creo que el otro no existe. Cuando empiezas a ver esas verdades, esas realidades del otro, dices, wow, existen infinidad de realidades, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Si no es mi verdad y también es la verdad del otro, ¿qué pasa? ¿Hay una verdad que nos une o nada de esto es verdad, como planteabas tú? Yo creo que todo eso nos invita a ir a un espacio común y ese espacio común es el amor, porque al final la razón, la verdad de cada uno es una parte sesgada y limitada de nuestro ego, de nuestro personaje, de nuestra cultura, de nuestro país, de este planeta. Y entonces cuando empiezas a saltar todo eso para darte cuenta que hay más, que hay más, que hay más, que sea para todos, que valga para todos, y ese es el lenguaje del amor. Importante verlo desde ahí, porque no nos damos cuenta la gran mayoría de las veces que el amor es lo que nos une, que es lo que Mm. nos hace vernos como somos,
nos hace estar bien con el de al lado también para poder verle y entenderle y no estar pues todo el día eso, recriminando fuera lo que no somos capaces de solucionar dentro. Al final el otro tiene sus propias estrategias de supervivencia y es su manera que está buscando la otra persona de encontrar el amor, igual que cada uno y cada una de nosotras. Quería entrar contigo ahora en el corazón del episodio, con unas Ujú. preguntas un poquito más personales. ¿Qué Vale. papel ha tenido la aceptación en tu camino personal y en tu forma de acompañar a otros? Yo cuando empecé con el coaching, que al final el coaching a través de las preguntas, a través de la reflexión, te invita a mirar de diferentes maneras, ¿no? Siempre había como, bueno, siempre hay un espacio en el que es aceptar que tú no puedes cambiar al otro o la situación. También había una frase que decía, hay algo que nadie te puede quitar y es cómo eliges vivir esta circunstancia. Y la verdad es que yo estaba como muy alineada con ese mensaje. Pero a través de que la vida te va poniendo herramientas, te va mostrando personas, te va, ¿no?, enseñando, al final me di cuenta que la aceptación era un proceso mental en el que nosotros acomodábamos o ajustábamos o nos reprogramábamos para vivir de mejor manera esa situación, y a veces le llamamos aceptar y era tolerar, a veces era separarnos, y entonces descubrí el término acoger. Y entonces es, ¿qué me pasa a mí cuando yo acojo la vida? Que no hay juicio, que hay amor, que hay presencia, que hay escucha, que hay empatía. Entonces eso me ayuda a mí conmigo misma, y cuando acompaño a las personas que vienen a mí, pues estoy desde eso, acojo que tu vida, eh, sin juicio, con esa empatía, con esa compasión, porque forma parte del proceso que la persona acoja su experiencia tal y como ha sido. Porque cuando tú acoges tu experiencia tal y como ha sido, empiezas a entender y comprender para qué se dio, por qué se dio, y si no, la estás rechazando, la estás negando, estás en lucha. Entonces podríamos decir que al final son términos y conceptos, ¿eh? La aceptación y acoger la vida lo que nos sirve es para entender y comprender nuestro pasado, perdonar nuestro pasado si hay algo que perdonar, y empezar de nuevo. Me ha gustado mucho ese cambio de prisma entre la aceptación y el acogimiento, porque Mm. muchas veces queremos aceptar algo porque sabemos que nos va a hacer bien a nosotros mismos, pero es muy complicado. Es como, yo quiero hacer esto, pero mi mente no me permite esto con esa palabra en concreto. Y el Mm. cambiar la aceptación por el acogimiento me ha parecido algo más neutral y más accesible para cada uno de nosotros, o por lo menos para mí en mi caso, me ha parecido algo más tierno y que te abre un campo quizás de, vale, no lo acepto todavía, pero lo respeto. Y como lo respeto, lo voy a acoger aunque no esté del todo de acuerdo, y a la larga es cuando me permito y quizás llegue a aceptarlo, como un camino hacia la aceptación. Me ha parecido ese cambio de término y me ha gustado mucho. Me creo que has dado en la clave la diferencia, ¿no? Cuando yo acojo, porque hay una parte es la aceptación, es de intento encajar estos mapas mentales y intento verlo desde una perspectiva que sea desde mi mapa mental o ampliar mi mapa mental, pero al final lo estoy justificando y lo estoy explicando. Acoger es desde la parte a la que tenemos que ir, que es el sentir, que es la presencia, que es el cuerpo. Es decir, aunque yo no esté de acuerdo, acojo básicamente porque está pasando, porque está sucediendo, y porque si la conciencia lo permite, ¿quién soy yo para negar eso? Entonces, si la conciencia, que es más sabia que yo, está permitiendo esto, lo que tengo que ver es que, o sea, que de mi mirada, que no está amando esto, que no está entendiendo esto, que no lo está comprendiendo. Entonces ya es como me voy a un paso de
presencia y ver qué hay aquí. Y yo creo que eso básicamente es la diferencia, porque con la aceptación yo estoy en un proceso, en un lenguaje, o sea, en un intento, un diálogo. Sin embargo, con el acoger, estoy desde la escucha, estoy desde la empatía, estoy desde la contemplación. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. Me nace decir que la palabra acoger te permite dejar el ego a un lado y conectarte con esa frecuencia del amor y con cómo tratarías a alguien que quieres, aunque en ese caso estés muy enfadado o cualquier cosa que no te lo esté permitiendo, te acerca a esa frecuencia, te baja a tierra, por decirlo de alguna manera, y te permite el llegar a ello. Y me ha parecido muy interesante. Y es como te das a ti misma el espacio y el tiempo para entender y comprender esto. Me gustaría hacerte ahora otra pregunta y es, ¿qué descubriste de ti misma cuando dejaste de luchar contra lo que sentías y empezaste a escuchar? Sí, es curioso porque en mi proceso yo descubrí, cuando yo estaba haciendo mi proceso de coaching, estábamos trabajando las emociones. Bueno, a ver, ¿quién siente ira? Y se levantaron todos menos yo. Y entonces yo me decía, pero tú no sientes ira. Y yo, no, pero tú me ves a mí, una persona súper pacífica, una persona súper tranquila, siempre pausada. Y yo no tengo ira, ¿no? Y entonces corría como una media de 100 kilómetros a la semana, hacía ultramaratones. Entonces, ¿qué pasaba? Yo había creado tal coraza y tal distancia, que yo ni era consciente de mis propias emociones. No es que hubiera una lucha entre lo que siento y no, sino es que simplemente ni las escuchaba. Entonces, cuando para mí fue un descubrimiento verlo, ver las emociones y de ahí el dar espacio para liberarlas. Y fue un antes y un después. Porque claro, somos como una olla a presión y entonces que cargamos, cargamos, cargamos. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que cuando menos te lo esperas, esa olla necesita salir y necesita sin que tú lo gestiones, y lo que lo gestionas son ese miedo, esa ira, esa tristeza. Entonces, el coger y decir, vale, todo esto está aquí. No es que yo luchara con ello, sino simplemente ni era consciente de que estaba ahí. Entonces, cuando empecé a ser consciente de que estaba ahí, lo empecé a escuchar y para mí me sirve porque cada vez que yo veo, ahora lo veo, ahora lo siento, ahora lo percibo y entonces lo que hago es escucharlo y atenderlo. Y, y fue, ¿qué es lo que te permite? Pues realmente, mira, el año pasado estuve un año, un mes en la India y allí hacíamos meditaciones diarias. Yo hacía como unos 4 o 5 meditaciones diarias. Y yo aparte estaba en un programa que era, trabajaba 6 horas y luego hacíamos todas las meditaciones. Entonces, bueno, se producían como en tu vida diaria situaciones en el trabajo, en la convivencia. Y el hecho de tener las meditaciones, esas meditaciones todos los días, permitía el liberar eso. Entonces ahí, más que nunca, me di cuenta de la importancia de no seguir llenando esa olla. Entonces pasaba algo, yo tenía todas esas meditaciones al día, las realizaba y era como una liberación, un entendimiento, y era como algo se liberaba, se soltaba. Entonces, sí, el ser consciente de que están esas emociones ahí por todo lo no expresado, por todo lo no guardado, y a medida que tú te haces consciente de ellas, las escuchas, las contemplas, no las juzgas, entonces se disuelven. Quizás no solo darte el permiso, sino darte el espacio donde poder verte y permitirte eso. Claro, es fundamental el darte espacio de a cada una, a cada persona, lo que le sirva. Si Claro, lo que pasa que también a veces, incluso el propio crecimiento personal, los retiros, los cursos, el deporte, a veces el trabajo, a veces todo eso también es una manera de evadirnos, Y un de autoengaño. ocuparnos de ello. Entonces, para mí la invitación desde hace mucho tiempo es date espacio todos los días para escucharte, para sentirte. No tienes que hacer nada. Simplemente te sientes triste, date 10 minutos para sentir esa tristeza.
ya está. No tienes que tener ninguna otra herramienta, ya tienes la respiración y tienes la observación, no necesitas nada más. Y digamos que a veces también vamos rellenando la agenda como con cosas que creemos que nos están ayudando a vaciar esa mochila o esa olla express, como decías, y al revés, te están apretando más la tapa y cada vez estás más cargada y no te estás dando cuenta de que estás queriendo hacer cosas cuando a veces lo que quizás necesitas es no hacer nada o hacer otro tipo de cosas. Mira, me ha venido ahora cuando yo me divorcié, claro, yo tenía un vínculo muy estrecho con esta persona y lo hacíamos todo juntos. Entonces, yo me di cuenta en un momento en el que después de divorciarme, había llenado los fines de semana de trabajo, de retiros, de formaciones. Entonces, cuando me di cuenta, dije, wow. Entonces, ahora los fines de semana no voy a hacer nada, nada de trabajo, nada de nada, me voy a aburrir. Y creo que es una invitación, ¿eh? Una invitación encima en este momento con tantos inputs, con tantas... Abúrrete, o sea, abúrrete porque estando ahí vas a poder escucharte, vas a poder verte y luego vas a necesitar menos evadirte porque vas a estar bien contigo misma. O sea, porque muchas veces cuando tenemos esas emociones es como, no tengo que sentir esto, no, no. Tu cuerpo, tu sistema energético es perfecto tal y como es. Entonces, te ha manifestado una emoción, escúchala, simplemente escúchala que tiene algo que mostrarte. Y vívela, siéntela y permítete atravesar ese proceso porque si no al final es otra etapa, otro parche, que a veces igual Mm, como estamos haciendo quizás cosas espirituales o cosas que se supone, pues como voy a yoga porque me hace esto, y es fenomenal ir a yoga, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero mm, muchas veces como estamos incluyendo en la agenda ese tipo de actividades, como decías tú, un retiro y este tipo de cosas, es magia. Yo ya con ir es magia y me vacía la mochila. Y estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo con el proceso de aprendizaje que yo también he hecho internamente, en que aburrirse es maravilloso. Nos cuesta mucho, mucho, mucho verlo, pero es algo que calma mucho nuestro sistema nervioso, que nos mm. ayuda mucho a volver a nosotros y, y quizás yo por la edad que tengo, sí que cuando era pequeña escuchabas mucho, mucho, mucho el me aburro, o sea, constantemente le decías a tus padres, me aburro, tal cual, o le escuchabas a otras personas, ¿no? El decirlo, incluso teníamos la gracia de, pues cómprate un burro, pero a día de hoy, sinceramente, eh, creo que hace mucho que no le escucho a alguien decir me aburro como tal. O sea, que no quiero decir que no lo escuche, puede pasar, porque hay trabajos aburridos, por ejemplo, o hay ciertas cosas que quizás te lleven a eso. Pero de forma habitual, mm, estamos muy, no me gusta decir enganchados, pero en cierto modo sí lo estamos a tener siempre ocupado. Yo en mi caso, por ejemplo, que si escucho música, que si miras el móvil sin darte cuenta, vas a mirar solo la hora Mm. y ya entras en Instagram y te pones a scrollear y estás viendo cosas, no sabes lo que has visto. Entonces, cuando me di cuenta del aburrimiento, es que es crecimiento también en muchos momentos, o es calma o es paz, intento buscarlo. No es fácil, porque al tener tanta accesibilidad a tantas cosas muchas veces, pues ya no eliges como por decisión propia, haces algo y luego más tarde te das cuenta. Estoy también un poco en ese proceso del darme cuenta antes de hacerlo para poder cambiarlo, pero aprecio mucho el aburrimiento a día de hoy. Creo que la clave es crear el hábito. O sea, como todo, ¿no? Al principio tengo que estar muy presente de generar anclajes para mantenerte ahí y una vez que ya llevas un tiempo, ya es que se genera de manera automática, ¿no? Como que los hábitos necesitan al menos 21 días, ¿no? Para instaurarse, 21 o 30 días. Entonces hay marcar como mucha atención para crear ese hábito y mantenerlo. Y al final es que tampoco creo que sea tanto tiempo, al final son 5 o 10 minutos que te dediques, me reservo este espacio para mí. Y como tú has dicho, te va nutriendo de tal manera que al final en vez de 20 minutos es una hora. Y sí, yo creo que es fundamental. Y fíjate lo que planteabas, ¿no? De que las personas se aburren en el trabajo y para no ser conscientes de qué acciones o tomar esa responsabilidad puedo hacer en mi vida para cambiar esta situación, porque al final pasas 8 horas en tu trabajo, ¿no? Cuando sale, pues se desconecta. Entonces, claro, si yo me paro y empiezo a escuchar y empiezo a sentir
que tengo que hacer cambio, tengo que tomar la responsabilidad. Y entonces vivimos en una sociedad en que las personas, porque estamos programadas así, ¿no? Para depender de, no tomamos responsabilidad. Entonces, entonces esa importancia de decir es que tienes en tu mano la posibilidad de cambiar esa situación y es simplemente empieza escuchando. Mira, la siguiente pregunta creo que va perfecto con lo que acabas de decir. ¿Cómo encuentra una persona su verdad interna cuando está en pleno proceso de cambio? Pues es que cuando, a ver, la vida es un cambio constante en todos los procesos sin darnos cuenta, pero cuando ya empiezas a sentir que las cosas y empiezas a hacer un cambio consciente, lo más importante es parar. O sea, parar, observar, contemplar lo que sientes y dejar ese espacio a ese silencio. Porque al principio vas a encontrar mucho ruido y mucha, claro, también hay muchos errores respecto a la meditación, porque al final es meditar, pero meditar no es que me pongo una luz, un incienso y me pongo en, en forma de loto, no, no. Yo puedo haciendo meditaciones activas, puedo ir a caminar a la playa, al monte, al paseo que tenga cercano, puedo meditar fregando los platos. O sea, al final el meditar es solamente hacerte consciente, el contemplar, ¿no? El observar, ¿no? Desde dónde está, o sea, no desde dónde, sino ver el personaje que está actuando y darte cuenta, ¿no? De desde dónde estás. Creo que es Un poco fundamental el pararte y sentir. entrar en un estado, digamos, que te permita esa separación entre tú y el personaje. Claro, muchas veces, claro, ¿cuál es el proceso? Estamos tan en la mente que a veces necesitamos pues esos rituales, ¿no? Necesito permanecer aquí para que mi mente entienda que yo estoy aquí, que voy a meditar, que necesito silencio y tal. Entonces, al principio necesito como cerrar, ¿no? Ese espacio, proteger ese espacio o crear un contexto adecuado para poder hacerlo. A medida que tú vas entrenando en ello, luego no necesitas nada. O sea, tú puedes estar conversando con alguien y darte cuenta mismamente de lo que estás diciendo, desde donde estás diciendo, ya te estás observando. Te estás viendo tus programas de supervivencia, te estás viendo todo. Pero claro, eso es un entrenamiento. Entonces, sí es cierto que al principio puedo guardar esos espacios para crear el hábito. Una vez que ya tienes el hábito integrado, esto es como los mantras, ¿no? A base de repetir y repetir, adquieres el Siri del mantra, ¿no? O sea, su capacidad innata, su potencial innato. Entonces, una vez que tú ya lo has practicado, lo has practicado y lo has practicado, ya no necesitas ese contexto porque ya lo tienes integrado. Entonces, ese te para, escucha, contempla, observa y no juzgues, veas lo que veas. Da igual, da igual. Estaba ahí, estaba operando sin que tú lo vieras, entonces ahora lo ves y amar, porque es una parte de nosotras que simplemente escondimos porque teníamos miedo a que no fuera aceptada, a que fuera rechazada. Entonces, ahora nos toca a nosotras la labor de amar esa parte nuestra. Y simplemente me siento triste, pues respiro la tristeza. Y fíjate que sentido, ¿no? Queremos que nuestra vida tenga sentido, pero es que sentido es sentir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sentir, o sea, siente, porque cuando tú sientes eso que no se sintió, que necesita ser expresado, lo que va a haber es liberación. Yo, la mayor sensación de paz, de unidad, de sentirme completa, ha sido en experiencias de dolor, o sea, cuando he trascendido ese dolor, cuando lo he respirado, he dejado, lo he atravesado, luego he sentido esa paz y esa conexión. Digamos que el ritual no es necesario como tal, sino que es algo que te puede ayudar al hábito. O sea, si lo necesitas para Sí. crear el hábito es perfecto y maravilloso, pero lo importante es el hábito de entrar en ese estado de conciencia que te permita estar ahí y, y Claro, porque atravesarlo, por decirlo de alguna manera. al final nos apoyamos, eh, porque también es una manera que la mente, el ego, el personaje permite, ¿no? Ay, estamos siendo espirituales, estamos tal, ¿no? También, ¿no? Y poder entrar ahí. Y llega un momento en el que toda herramienta, todo maestro, todo gurú,
te tiene que llevar al desapego y a la libertad, o sea, de no necesitar nada exterior. Somos una unidad, somos conciencia, hemos dicho que no hay nada exterior tampoco, entonces caer, ¿no?, en esa verdad o romper esa falsedad de que necesitas de algo fuera. Pero claro, necesitas ir mirando dentro, 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 para llegar a esa verdad. Es que no necesitamos nada realmente. Y la mayor libertad es eso. De hecho, los gurús espirituales, los maestros espirituales o cualquier deidad, ¿no? Nosotros tenemos Dios dentro del cristianismo, pero otras deidades, las hinduistas, árabes de todo el mundo, al final lo que te invitan es a soltar también, porque tú eres parte de esa conciencia, no hay nada fuera. Entonces, si no hay nada fuera hay. Entonces, la libertad total llega ahí. Pero para llegar ahí necesitamos hacer un recorrido. Y entonces, pues es como, ¿no? El bebé cuando es pequeño y está aprendiendo a caminar, a veces necesita de una silla para poderse levantar y ver que puede estar de pie. O cuando empieza a dar sus pasos, te necesita, ¿no? Para que hasta que al final acaba caminando, ¿no? Por sí mismo, por sí misma. Entonces, es un poco eso. A veces apoyarnos en herramientas, en situaciones, en contextos, pero siempre te tiene que invitar a soltar todo eso para caminar libremente, tú solo, tú sola. Me gusta mucho que hayamos hablado de esto porque quería preguntarte, ¿qué A hábito, ver, pensamiento o ritual sostiene tu vida hoy en día? la meditación. La meditación para mí es clave, la meditación y estrechar mi lazo con lo divino, con la conciencia. O sea, estrechar el lazo al final es entender que formas parte de esa conciencia y sentir esa unidad. Para mí la meditación ha sido importante y en ese proceso, en mi propio proceso de aprendizaje, yo me ponía, o sea, me obligaba a mí misma a estar ahí porque había muchas resistencias mentales de mi programa, de mis condicionamientos, y era un hábito, ¿no? Entonces, a medida que creaba el hábito, y además era eso, venían herramientas, las incorporaba, soltaba, aparecía otra herramienta, incorporaba, todas desde el ámbito de la meditación. Y al final, repitiendo mantras, haciendo visualizaciones y al final llega, pues eso, a lo básico, llega a lo básico que dices, empieza por aquí, pero es que a veces desde la mente no podemos empezar por ahí, ¿no? Entonces a lo mejor necesitamos una meditación que nos guíe, repetir un mantra, lo que sea. Entonces el silencio. Para mí en este momento es simplemente parar y, y sentir, parar, sentir, observar y contemplar lo que suceda en el momento, que puede ser nada, que pueden ser pensamientos, que pueden ser emociones. Para mí es la meditación. Y meditación, lo que he dicho antes, hay mucho, o sea, el ser consciente, o sea, que puedes estar paseando y siendo consciente de ti misma y ya está, puedes estar haciendo deporte, pero desde esa perspectiva de observar y ser consciente de dónde estoy, de lo que siento en este momento, ¿no? La meditación desde ahí. Estoy muy de acuerdo contigo en ese estilo de meditación activa, porque muchas veces queremos implantarnos el hábito de meditar porque hemos escuchado, hemos visto lo que sea que nos va a hacer bien o sabemos realmente que nos va a hacer bien, pero en ciertos momentos, por ciertas circunstancias, quizás no somos capaces de estar ahí, de ese silencio, de estar en esa pausa y ya no solo ser capaces, sino que quizás tu cuerpo o tu mente necesita otro tipo de estímulo, como puede ser salir a caminar, ponerte a pintar, cualquier actividad que a ti te haga bien. Entonces, estoy muy de acuerdo con la meditación activa y no solo con la meditación habitual al que estamos acostumbrados a sentarte y ponerte en esa posición y la deja la mente en blanco. No, al final es lo que tú dices, tienes que escucharte, tienes que conocerte, tienes que saberte y desde ahí, al final, si decimos la meditación es ser consciente, es decir, yo puedo estar haciendo una manualidad en la que mi mente es como muchas personas sin ser conscientes meditan mientras conducen.
porque su mente está a el embrague, está a las marchas, está al volante, está no sé qué y tal. Entonces su mente está ocupada en una acción, pero no hay unos pensamientos que vienen del pasado o que van al futuro, porque al final la meditación te lleva al presente. Entonces, claro, hay esas ideas erróneas de lo que es la meditación y conceptos, ¿no? Erróneos. Al final, la meditación es simplemente me dispongo en este momento a escuchar. Y puede ser de la manera que a ti, por tu naturaleza, te nazca. Puedes, y además que puede cambiar. Puede ser en un momento. Yo hubo una época en la que iba todos los días a nadar y entonces yo, mientras nadaba, en ese tomar conciencia del movimiento, de la respiración, de mi cuerpo, me aparecían ideas, tomaba conciencia y de repente había clics, ¿no? De repente veía cosas que no había visto en otro momento, ¿no? Y que llega un momento en que luego eso se instaura y no necesitas esos espacios de meditación, aunque una vez que ya los tienes integrados, ya dices, no, me voy a dar este ratito para mí. Me ha gustado mucho el ejemplo de la conducción, porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, a todos los que conducimos, el que de repente tú vas conduciendo y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Así. O sea, Sí, yo he sí, salido de mi total. casa y no me acuerdo del trayecto. Y eso es porque Mm, estás como muy concentrado en la carretera, en lo que pasa y en lo que no, pero tu mente ha divagado de tal manera que no sabes ni dónde estás ni recuerdas nada. Entonces me parece un ejemplo súper bueno. sí, y además que ahí tomamos conciencia de que hay una conciencia que nos guía, por diciendo, si yo no he estado presente, tu ego, ¿no? Si el personaje no ha estado presente, ¿cómo he llegado Y si no soy aquí, ¿no? consciente de que he llegado hasta aquí, ¿cómo lo he hecho? Totalmente, Entonces totalmente. también darte cuenta y decir, guau, es decir, y si fuera consciente, porque yo he llegado aquí sin ser consciente de mí misma, ¿no? Entonces han sido mis programas y mis condicionamientos los que de alguna manera me han traído aquí. Entonces, si yo ahora me hago consciente de decir que puedo cambiar, si quiero algo que cambiar, y que puedo modificar, y entonces también estrechar ese lazo con la divinidad también me ayuda, porque a veces yo he seguido un camino que no era el mío, es el tuyo porque has llegado hasta aquí, pero un aprendizaje, ¿no? Al final las circunstancias que vienen a mi vida me vienen a enseñar para que yo siga mi camino y mi camino es ser, ser tú, quién eres, no lo que te han dicho, cómo tienes que ser. Entonces, claro, si no te das esos espacios de escucha, al final sigues escuchando a ese personaje. Para mí hay una frase que se me ha quedado muy marcada de ti y en mi cabeza incluso suena con tu voz y es, lo único constante en la vida es el cambio, para bien o para mal, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello. Que tú te creas que siempre eres la misma persona porque tú no estás realizando ningún cambio, el cambio está sucediendo en ti y tú no lo estás viendo, pero el cambio siempre existe. Entonces, ya que siempre existe, qué mejor que ser tú quien en cierto modo se permita elegir qué cambio quiere para sí mismo y poder llevarlo a cabo en vez de dejarte llevar un poco por decir. O sea, que el dejarte llevar en algunos Sí. aspectos puede estar bien, pero en otros te permite el poner conciencia y mirar, pues como estábamos hablando, adentro y a tomar decisiones o acciones que te permitan alinearte todavía más. Claro, y a veces puede suceder de que, no sé, porque como llevo toda la vida siendo ese personaje, no sé quién soy, ni sé lo que quiero, ni sé lo que me gusta. Ni a dónde Y voy, ni... entonces puedo estar ahí, entonces ahí es donde puedo, en ese espacio, en ese vacío que no quiero sentir, escuchar qué es lo que la vida me trae, ¿no? Es decir, yo no sé, pues le pido a la vida que, a la vida, a la conciencia, a la divinidad, como cada uno lo entienda, que me muestre el camino, que me lo ha estado mostrando, ¿eh? Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que pues al final nuestra atención, nuestro foco estaba en otras cosas, estaba en ese hacer del que hablábamos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estoy haciendo y haciendo y haciendo y buscando resultados y estoy todo el rato, entonces necesito parar, necesito dar esos tiempos, esos espacios para que algo dentro de mí se acomode, para que esa información llegue y esto es como un agricultor, ¿no? O sea, tú puedes plantar miles de semillas, pero tú no sabes cuál va a florecer. Entonces, Ni cuál aquella va a que crecer florezca, primero, ni si va a esa crecer, si no, totalmente, totalmente. entonces,
tienes que dejar, ¿no? Ese espacio a la vida y que si tú has plantado rosas, has plantado tomates, has plantado girasoles y te salen margaritas, ¿no? Y dices, bueno, porque al final la polinización está ahí, pues han salido margaritas, ¿no? Entonces acógelo y dice, pues es que es margaritas. A mí hay una frase que me gusta mucho en un curso de clown que yo hice, que para mí tiene como mucho sentido, y es dice que el clown no está donde tú quieres que esté. Y para mí es como el personaje, porque claro, el clown trabaja la vulnerabilidad, ¿no? El clown se construye a través de la vulnerabilidad, ¿no? A través de esa parte vulnerable que somos. Entonces es ese ser que tú eres. Claro, no está donde tú no quieres que esté, pero es que esa es la parte que tienes que desarrollar, esa es la parte que tienes miedo, ¿no? Entonces la vida te va mostrando que es por aquí, confía, que es por aquí, confía, que es por aquí. Entonces, bueno, también como Sí, muchas veces lo que reflexión, estamos bloqueando, donde no estamos queriendo mirar, es justamente los que nos va a permitir acercarnos más a esa versión que está más alineada con nosotros y a ver esa parte de la luz y no solo la sombra. más que sombras es programas, condicionamientos que nos dicen que tenemos que ser perfectas, que tenemos que ser adecuadas y que no, que te mantienen en esa rectitud, ¿no? Cuando tú dices, voy a abrir esto, ya no puedo sostenerlo y empiezo a mirar y empiezas a ver esas cosas que tenías ahí guardadas, te das cuenta que esa sombra no es tal, sino que son partes de ti que solamente quieren ser amadas. Entonces, desde ahí te permites el juego, te permites el error, porque aparece la creatividad, porque toda esa sombra está acumulada en nuestros chakras inferiores y ahí es donde está la creatividad. Es decir, toda esa sombra, todo eso que no está permitido, está bloqueando nuestra creatividad, que nuestra creatividad es crear. Estaba pensando, Entonces, por poner un por eso ejemplo práctico, que al final es un poco como cuando haces una limpieza de armario, que tú tienes el armario Ujú. lleno de ropa y al final acabas todos los días poniéndote lo mismo. Las mismas cuatro o cinco prendas porque tienes tanto, 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 tanto que no llegas a ver. Y un día coges, haces revisión, haces limpieza, te quedas con lo básico que te gusta, que necesitas y a partir de ahí, pues cada día igual vas vestida diferente y usas todo lo que tienes en el armario. Pero necesitas primero liberar y sacar. Entonces necesitas quitar todo eso que ya no te sirve, que no. Y entonces ver realmente, porque en la vulnerabilidad, en nuestra sombra, realmente está todo nuestro potencial, que no estamos viendo, porque imagínate que tú creciste en una familia en la que no se permitía la alegría. Entonces tú, imagínate, has venido aquí a ser pediatra y a hacer feliz a los niños que vienen a tu consulta, vamos a suponer. Entonces, claro, como no está permitida la alegría, pues eres una pediatra, voy a decirlo así, mediocre, porque no estás siendo tú. Cuando no somos nosotros, somos mediocres. Cuando somos nosotros, somos auténticos, auténticas, y entonces ahí brillamos. Entonces, claro, si no se ha permitido la alegría está en la sombra, entonces no, es que mi naturaleza es ser alegre, solo que no me lo he permitido en toda mi vida. Y entonces, eso es. Me ha gustado el ejemplo del pediatra porque al final trabajan con niños y es como un buen ejemplo y espejo para darte cuenta de que no te estás permitiendo ser en cierto modo ese niño que tenemos todos dentro. Es como si lo hubieras Eso es. callado, enterrado ahí al fondo y ya no existe, soy otra persona. Tenemos que coger al niño desde el adulto, es decir, desde la adulta que somos, cuidar al niño, no dejar que el niño siga con sus pataletas, ¿vale? Y tenemos que coger la responsabilidad, ocuparnos del niño y de la niña y jugar. Ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer, tomar la responsabilidad de toda nuestra dimensión, coger a ese niño o niña herida y decirle, vale, ocurrió esto, ¿vale? ¿Qué herramientas hemos desarrollado? ¿Qué potencial hemos desarrollado gracias a esos límites que hemos experimentado? Pues hemos experimentado esto, esto, esto. Vamos a agradecer todo aquello que nos pasó para así ahora desarrollar nuestro potencial y no seguir negando todo ese potencial que tenemos. Me parece muy interesante que digas jugar porque cuando entra la palabra responsabilidad, muchas veces como si lo viéramos algo muy importante o muy serio y estamos hablando de un niño. Un niño necesita jugar precisamente y permitirse equivocarse
permitirse reírse, permitirse llorar también, permitirse todo lo que necesite. Entonces, está bien tomar esa parte de responsabilidad, pero como quitándole un poquito de peso. Siendo el adulto que ese niño necesita, Ujú. pero no dejándote llevar a ese patrón o programa que llevas. Porque la palabra responsabilidad siento que a veces nos deriva un poco a esa otra parte, a ese adulto que no permite. Claro, tú, fíjate que responsabilidad no es más que habilidad para responder. Entonces, otra cosa es todo lo que se ha metido en los conceptos o ideas, ¿no? Responsabilidad, peso, exigencia. No, no. Al final yo tengo la habilidad para responder para esto, sí. Otra cosa, claro, que también hemos sido educadas en no eres capaz, por esa también esa protección, sobreprotección, no eres capaz para no ponerte en peligro, etcétera, ¿no? Cada uno con sus programas y sus condicionamientos. Al final, esto es un videojuego, esto es un juego y no nos tenemos que tomar tanto en serio. Entonces, tenemos que jugar desde el amor, desde la presencia, desde la compasión, desde ahí es desde donde tenemos que jugar. Hacernos responsables de nuestros programas, de nuestros condicionamientos, de nuestros miedos. A mí hay algo que me gusta poner como ejemplo, que a lo mejor tú vas por el monte y vas con tu perro y te cruzas con alguien y dice, ata tu perro, y te empieza a gritar, ¿no? Y tú no entiendes muy bien, ¿no? Y dices, estoy aquí en el monte, el perro, yo sé que mi perro no hace nada, y entonces, claro, tú en ese momento es como, ¿cómo me dices, ¿no? Lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? Entonces, qué diferente sería si tú asumieras que tu niño o tu niña tiene miedo a los perros por su experiencia, que dijeras, oye, perdona, tengo miedo al perro, ¿le puedes atar, por favor? Y desde esa, primero ella se escucha, tiene empatía con su niño, con su niña, es compasivo con su niño, con su niña, y entonces te lo hace saber, acoge su vulnerabilidad y tú desde esa empatía sujetas a tu perro. Si al final Pero no es lo que claro, si tú decimos, no sino cómo lo acoges, decimos y desde dónde lo estamos diciendo y compartiendo. claro, entonces si tú no acoges tu propia vulnerabilidad, tu propio dolor, le haces responsables a los demás de lo que está pasando. No, no, tú eres responsable de tu miedo y de tu dolor. Entonces Le cuando echamos la tú culpa acoges a tu ese dolor, espejo y no nos hacemos nosotros cargo de lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Me pasa esto, está bien, me gustaría que no me pasara quizás, pero me pasa. Tu perro me da miedo, por favor, átalo y ya está. Me parece un buen ejemplo también. eso es ser responsable. Mm. Entonces yo me estoy acogiendo a mi adulto, a mi niño, que mi niño tiene miedo. Yo sé desde el consciente y desde el adulto que no me debería de dar miedo, pero me da miedo, acojo a mi niño y actúo desde la responsabilidad de que los demás no son responsables de mi propio miedo. Pero sí lo muestro, me muestro vulnerable y desde ahí acojo a que la otra persona pueda ayudarme. Y entonces desde ahí, desde esa empatía y compasión, la otra persona te ayuda. Me ha resonado mucho el ejemplo porque a día de hoy tenemos un pincher pequeño y es un perro muy tranquilo en general, pero tiene su carácter. Y claro, como es pequeño, normalmente la gente va tranquila con sus perros y yo si depende de con quién me cruce y sobre todo si no te conozco, muchas veces sí pido, por favor, ¿puedes coger al perro? Y suele ser como la otra parte, no siempre, pero muchas veces como, pero ¿para qué lo voy a atar? Si tu perro es pequeño, no le va a hacer nada, mi perro es bueno. Ya, pero yo sí sé lo reactivo que es mi perro, por muy pequeño que tú lo veas. Y claro, depende de qué perro tengas tú, en esa reacción puede haber un problema, porque el que va a hacer mal seguramente sea el mío, el que tiene el mal carácter y el igual le ladre de mala manera el tuyo. Pero una vez le ladre mal, ya no sabemos cómo puede responder el tuyo, por muy bueno que sea. Porque yo tenía una perra maravillosa que no le decía nada a nadie, pero ahora defendía mucho. Entonces, si tú la atacabas, ella se defendía. Entonces, claro, yo tiendo mucho a ir por el monte o por la calle pidiendo ese tipo de favores de, perdona, ¿puedes atar a tu perro? No por el tuyo, por el mío, que aunque tú lo veas que no hace nada, puede llegar a hacerlo Y y es el desde el ahí. hacerte Si el predecible, día que el tengo mal día sí. lo digo de mala manera, me pasa justamente lo que has dicho. Es como te estoy culpando a ti y no es tu culpa, tú no tienes culpa de ir por la calle con tu perro, nada que ver, al revés, qué alegría, me encanta veros, pero
me hago responsable de lo mío. Sí, cuando nos hacemos cargo de nuestros programas y nuestros condicionamientos, las relaciones con nosotras cambian y con Pues los quería demás también. preguntarte para cerrar un poco la entrevista de hoy, si pudieras dejar una llave, un mensaje para quien nos está escuchando, ¿cuál sería? Pues yo creo que me quedaría con el otro no existe, hazte responsable y medita. Creo fundamentalmente que es un poco el resumen de todo de lo que hemos hablado, ¿no? El otro no existe es la oportunidad que tienes de verte, de atenderte, de escucharte, de conocerte. Hazte responsable de todo lo que ves, porque de esa manera lo puedes acoger, lo puedes amar, se puede disolver esos programas y condicionamientos, porque hay mucho dentro del crecimiento personal y espiritual a reprogramar la gente, a reprogramar las personas, y lo que se trata es de desprogramarse, de liberarse realmente. Y medita, medita, date espacios de cuidado, date espacios de amor, date espacios de escucha, eh, date ese tiempo. Y también quizás ayuda a bajar el ritmo, baja el ritmo. Y sobre todo, yo creo que es una invitación muy importante. Gestiona las horas de desconexión que puedes estar con el móvil, porque baja mucho La tu manera de vibración. desconectar, quizás, ¿verdad? Si la manera de descontar, entonces vuelve a la naturaleza, date espacios de estar con la naturaleza, y es como date todos los días, no esperes al fin de semana, date espacios todos los días para respirar, para no esperes a un retiro, ¿no? O sea, Para ponerte a al final meditar o para buscar ese espacio de calma. Totalmente. los cambios fundamentales que se dan en tu vida se dan a través de los hábitos diarios. O sea, no es que un día vayas a entrenar, te hagas 40 kilómetros. ¿De qué sirve? Eso no. Lo que realmente sirve es que hagas 5 kilómetros todos los días. Eso es mucho más saludable, es mucho más beneficioso, que no que hagas un sprint o que hagas una distancia larga de vez en cuando. El hábito que tú hagas todos los días, 5 minutos, busca tu manera, la tuya, no la que te digan, porque ahora estamos muy de moda con la alimentación, con el deporte, con la manera de meditar, hay muchas modas, dependiendo de la edad en la que estés también. Entonces, no, escúchate a ti lo que realmente te vale a ti, es decir, cómo yo puedo conectar conmigo. Pues puede ser bailando, puedo conectar conmigo, cocinando. Entonces, se trata de eso, ¿no? De volver a ti. A veces un poco el Busca la engaño este manera, de buscar fuera, mirando lo que le sirve claro, a sí, otro, que sí. está muy bien el ver lo que le sirve a otros porque pues aprendes cosas diferentes, tienes referentes o lo que sea, pero lo importante no es que te quedes con eso, sino que veas diferentes cosas, pruebes y vayas a lo que a ti te hace bien y dividas. No cojas todo ni quieras hacer todo de aquella manera porque igual está bien para esa persona, pero para ti no es algo que te aporta nada. Entonces los micro hábitos que a ti te hagan bien es lo que te va a ayudar seguramente, ¿no? Hay otra cosa que es importante y que se da mucho dentro del crecimiento espiritual, que al final forma parte está imbuido en el sistema, y es esa búsqueda de algo, ¿no? Para mí, y además fue algo del que tomé mucha conciencia cuando fui a ver la película Sirat, que si no la habéis visto, os la recomiendo que veáis, de Oleg Salaxe, que de hecho estuvo nominada a los Oscars, no ganó, pero es una película que si te sumerges en ella, te da muchos mensajes. Y para mí el mensaje fundamental de Sirat, y que es un mensaje que vi con mucha claridad, es que buscar es también huir. Porque cuando yo busco, estoy buscando algo, ¿no? A esta persona le ha valido esto, entonces yo repito lo que la persona hace, pero es que lo que le ha valido a esa persona con esa configuración, con esa historia, le ha valido a esa persona, no a ti. Entonces no vas a tener exactamente el mismo resultado. Y aparte que estás siempre tratando de un objetivo, y esto habla mucho el Tantra, ¿no? El Tantra es presencia, sin buscar nada, ningún objetivo.
objetivo, ningún resultado. No, aquí y ahora lo que se dé ahora. Entonces esa búsqueda muchas veces es una huida del momento presente para no sentir. Entonces voy a conseguir esta postura, voy a conseguir tal, hoy voy a hacer 15 malas, 15 repeticiones. Mm, eh, Llevamos una vida, un sistema que nos exige que seamos diferentes a cómo somos. Y entonces en este momento me paro y acojo quién soy y digo, esto es lo que hay. Me nace eso, bajar la exigencia y estar más en presencia. Sí, es como estar en paz conmigo ahora, vea lo que vea, ¿no? No se trata, es que no nos vamos a iluminar porque nos pongamos debajo de un árbol como hizo Buda, porque no éramos un príncipe ni vivimos en un ambiente, o sea, no, cada uno y nosotros tenemos nuestra propia experiencia. Hay personas que se tiran toda la vida haciendo yoga, haciendo ayunos, meditando y no se iluminan nada porque lo hacen desde un nivel de exigencia y desde un nivel de búsqueda. Por eso yo utilizaba el término parar, o sea, para y siente y ya está. Parece muy, muy importante el verlo así directamente. Para y siente. No te sigas exigiendo hacer, 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 hacer. No. Y a llegar a algún sitio, a alcanzar algo, ¿no? Para y siente. Y si en ese proceso de escuchar y de sentir, de contemplar y de observar, te llega esa información de que tienes que recorrer un camino, pues recórrelo. Pero ya sabes, entonces ya no estás buscando, estás recorriendo un camino. Estoy muy de acuerdo porque además es un poco la esencia del programa, que el éxito no está en el destino, sino en el camino. Entonces, si quieres disfrutar de ese éxito, tienes que permitirte vivirlo desde ahí, porque si no, solo vas a estar viendo el objetivo, la meta, y lo que estás haciendo no lo disfrutas y cuando llegues allí, sí, has podido hacer muchas cosas, pero si no las has disfrutado, no te ha valido de mucho. O por lo menos en mi experiencia y en mi caso, que he podido hacer muchas cosas muchas veces desde ahí, después ha sido, sí, lo he hecho, pero tenía que haberlo vivido de otra manera y hoy me sentiría mucho más a Claro, gusto es que conmigo misma, tenemos que quiero decir. entender, sí, totalmente, es que tenemos que entender que la vida es un camino. O sea, yo esto lo vi cuando escribí el libro. Fue publicar el libro, dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Comparto esa ¿No? situación. Dices, ¿ahora qué? Entonces, es un camino, subes una montaña, bajas la montaña, subes otra montaña, bajas la montaña. Por eso la búsqueda no tiene sentido, porque no hay nada que buscar. Yo recorro y lo que he de elegir es las acciones y la vida que vivo hoy. O sea, cómo yo vivo hoy, desde qué presencia, desde qué conciencia vivo hoy, eso me ayuda a subir mi vibración, a resonar, y desde ahí voy a traer cosas que vayan en relación a esa vibración. Pues si yo estoy desde el miedo, estoy desde la angustia, estoy desde el futuro, pues al final, desde esa vibración voy a traer más de eso. Pues al final es yo hoy cómo vivo, quiero vivir en paz, desde dónde quiero vivir, cómo lo quiero vivir, y elijo hoy, da igual lo que haga. Creo que es un poco como cuando hablabas de esta montaña, ¿no? Que tú vas por la montaña y tal. Tienes sed, necesitas agua, pero tú estás pensando solo en una fuente, 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 voy a buscar la fuente porque necesito una fuente. Igual por esa sensación de que solo necesitas la fuente, te estás perdiendo un manantial mineral increíble y la oportunidad de beber agua por ir tú solo pensando en esa fuente y en esa búsqueda de necesito la fuente, no te permites ni siquiera la opción de que pueda ser diferente el cómo viene ese agua que tú necesitas. Totalmente, porque nos focalizamos en la forma en relación a mi mapa mental, como tú esperas que eso se dé. Entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de ver otras cosas. Pues muchísimas gracias, Isabel, por tu luz, por tu verdad y por tu presencia. Ha sido un placer tenerte en Epteata. Gracias a ti por generar este espacio, por llamarme para compartir este espacio, porque al final cuando compartimos, charlamos, al final es, ¿no? Sacar esa parte inconsciente, ponerla, compartirla con otras personas y ahí nos vamos nutriendo todas, nosotras y las personas que nos escuchen. Pues muchísimas gracias. Te deseo lo mejor con tu libro y con Muchas todo lo que ofreces gracias. para ayudar a los demás, porque creo que es una gran Igualmente. labor lo que haces. Tienes mucho valor. Muchas gracias, que vaya súper bien el programa
que las personas pues vean, ¿no? Vean todo el corazón enorme que tienes, todo lo que tienes para aportar, ese mensaje, esa luz y nada, sea lo que sea, lo caminaremos. Espero que tú lo veas. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí, por regalarte este espacio, por escucharte y por permitirte crecer un poquito más. Si este episodio te ha tocado, te ha movido o te ha acompañado, compártelo con alguien que lo necesite. Ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete, dale like y acompáñame cada semana en este viaje de transformación. Soy Johansson y quiero recordarte algo que nunca deberíamos de olvidar. El éxito no está lejos, está a tu alcance, dentro de ti. Gracias por tu presencia, por tu energía y por tu luz. Nos escuchamos la próxima semana.